conferencia que hoy nos convoca, la Reforma y la Biblia. Hemos de recordar que el día 31 de octubre de 1517, hace 498 años, dentro de 2 años, se cumple el 500 aniversario de esa fecha, el monje Martín Lutero clavaba sus 95 tesis contra las prácticas abusivas de la Iglesia, las cuales estaban llevando a cabo y que estaban siendo un hecho, estaba separando la religiosidad de Dios y a Dios de las personas. Un hecho ese de clavar las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, que fue solamente el principio de lo que se ha dado a conocer como la Reforma protestante. Tras Martín Lutero siguieron después otros reformadores como Juan Calvino, como Zwinglio y todo un movimiento posterior que se denominó la Reforma Radical. Estos movimientos reformadores del siglo XVI buscaban una práctica cristiana más fiel a la palabra de Dios, la Biblia, toda una desconocida, que fue gracias a sus traducciones, a los lenguajes del pueblo, que pudo ser un aliento y una esperanza para miles y miles de personas. A diferencia de lo ocurrido en el norte de Europa, pues aquí en España nunca hubo una reforma propiamente dicha. Hace apenas una semana nos sorprendía el escritor Arturo Pérez Reverte, español, en una entrevista con el periodista Iñaki Gabilondo. Y él decía: España perdió el tren de la historia al apostar por el Dios de Trento. Ponía así este escritor de manifiesto pues todos aquellos perjuicios que la contrarreforma causó al cortar de raíz a través de la Inquisición estos movimientos reformistas. No obstante, Dios, a través de las Sagradas Escrituras, es el verdadero protagonista cuando estamos acercándonos a la conmemoración del Día de la Reforma. Porque es un Dios que sigue revelándose hoy a través del texto inspirado, la palabra, la Biblia. Y esto es lo que queremos transmitir con estas conferencias. El año pasado tuvimos el privilegio de contar con el doctor Julio Díaz Piñeiro, rector de la Facultad Protestante de Teología de la Unión Evangélica Bautista de España en Alcobendas, y en su conferencia nos habló acerca de cómo la Biblia impactó la vida de este monje, Martín Lutero, impulsando sus propuestas de renovación eclesiástica. Hoy está con nosotros alguien más cercano porque Ramón Olmo es natural de San Fernando, cercano porque es parte de nuestra comunidad, la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz. Pero hemos de resaltar que Ramón pues ha cursado estudios de doctorado en Teología y en Ministerio por el Seminario Internacional de Miami, en Estados Unidos, y él en esta tarde nos va a hablar de esas 5 solas de la Reforma, esos 5 puntos principales de la Reforma y el fundamento bíblico que ha hecho posible que esas 5 solas se hayan mantenido en el tiempo hasta hoy. Tomará aproximadamente alrededor de 1 hora y después pues habrá también lugar para algunas preguntas y daremos oportunidad pues a que cualquiera de ustedes pueda dirigirse a él. Antes de eso, pues me gustaría también agradecer a la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz por cedernos este centro cultural Reina Sofía por 2º año consecutivo, y también pues agradecer a los hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz el esfuerzo que han hecho durante esta semana para difundir este acto y hacer posible pues, que podamos estar también aquí en esta tarde. En vuestros asientos vais a encontrar un separador de regalos, también un folleto acerca de los bautistas hoy, en los cuales se amplía pues, cuál es nuestro cuerpo doctrinal como cristianos, y también un pequeño A6 en el cual pues, pedimos que si alguien quiere recibir una Biblia en su hogar, pues que pueda dejarnos su nombre, su apellido, su teléfono,
y os dais cuenta que bajo el lema de la Reforma y la Biblia, ponemos en medio, lee la Biblia, lee la Biblia, porque es en la Biblia donde encontramos pues todo lo que vamos a hablar y todo lo que nuestro hermano Ramón va a desarrollar en esta tarde. Así que sin más preámbulos, le voy a pedir a Ramón pues que él pueda tomar este tiempo y pueda compartir con nosotros este tema, la Reforma y la Biblia. Bueno, ¿y España? ¿Qué pasa con este país? Dices tú que nos equivocamos de Dios en Trento y que en vez de elegir el Dios luterano y de los protestantes, elegimos el Dios de Trento, de la Contrarreforma, y que ahí iniciamos ya un camino que nos ha venido llevando, en fin, fuera de las corrientes dominantes en el mundo. Estoy convencido de ello. A medida, yo soy lector de historia, sobre todo, es lo que más leo, y con los años es lo que más leo. Y bueno, y además soy español, lucio, he viajado, tengo una biblioteca razonable, miro hacia atrás y por eso te da un punto. Razonable, ¿no? Tienes 26.000 libros. 30.000 libros. 30.000, bueno, razonable, seguimos. 26.000 fue la última vez. Y bueno, pero quiero decir que y yo estoy convencido de que España hemos tenido dos momentos en los cuales hemos perdido el tren de la historia. En Trento, apostamos por un Dios diferente, y en la Guerra de Independencia luchamos contra el enemigo equivocado. Son nuestros dos grandes pecados históricos. En Trento, porque resulta que cuando aparece un Dios moderno que dice, bueno, pues tú negocia, trabaja, sé ciudadano honrado, haz negocios y Dios te ve con buenos ojos, bueno, y crea ese mundo, ese mundo, digamos, mirando al futuro, que ha hecho sí posible en los países del norte, ¿no? Aquí seguimos todavía cerrados, nos quedamos con ese Dios oscuro, reaccionario, delata al vecino que no es buen cristiano, denuncia la Inquisición aquel tal, escucha el cura en el púlpito, hijos míos, yo, ese tipo de sociedad, ¿no? Entonces, ese Dios oscuro y reaccionario con el que nos quedamos en Trento marcó, ese Dios y sus ministros, sí, marcaron una sociedad. Sí, una sociedad, y además los que eligieron el otro Dios aprendieron a leer, porque tenían que leer la Biblia, claro. Mientras que nosotros no. Arrastramos un analfabetismo durante mucho tiempo y ellos se alfabetizaron enseguida. Aquí lo hacía el sacerdote, el obispo de turno, era el que leía por nosotros, no dejármelo a mí que yo interpreto, ¿no? Entonces el hechicero, ¿no? Entonces, claro, eso nos hizo acríticos, cobardes, delatores, analfabetos, ruines y viles y envidiosos. Muchas gracias. Y bueno, aunque él ya lo ha transmitido, el pastor Sergio lo ha transmitido, a mí me gustaría también dar las gracias a todos los que han hecho posible el que este acontecimiento se esté celebrando, y especialmente al Señor, porque de no ser por Él no estaríamos aquí celebrando este acontecimiento. Quisiera resaltar algo de esa entrevista que tuvo Iñaki Gabilondo con nuestro gran periodista, escritor y gran académico de la Real Academia Española de la Lengua, Arturo Pérez Reverte, es resaltar algo de lo que dice en esa entrevista. Al final viene a decir que aquel que aceptó las directrices del Dios que se predicó en la Reforma protestante, acertó. Y el que se quedó sin ese Dios de la Reforma protestante, se quedó en el error. Bueno, y sin más, vamos a entrar ya en el tema. El título que nos traía en este día para la conferencia era la Reforma y la Biblia. Pero si habéis visto la literatura y la propaganda que se repartió, también tenía un subtítulo que decía la Biblia como base de las 5 solas que iniciaron la Reforma protestante. O yo lo diría de esta manera, las 5 solas contenidas en la Biblia fue lo que motivó la Reforma protestante. Ahora, como es más que posible que algunos de los que están aquí no supieran qué es esto de las 5 solas de la Biblia, bueno, pues quisiera deciros que estas 5 solas de la Biblia, cada una de esas 5 solas de la Biblia, sugieren una serie de doctrinas que Lutero redescubrió. No vamos a decir que inventó, porque Lutero no inventó nada, sino que redescubrió en la Biblia, porque en la Biblia estaba escrita. Cada una de esas solas, digamos que van enumerando una serie de doctrinas que él descubrió en la Biblia, y esas doctrinas fueron las que le motivaron a iniciar la Reforma protestante. Perdón, antes le motivó a reformar la Iglesia de aquellos entonces. Pero cuando no pudo reformar la Iglesia por los
poderes de la Iglesia, entonces esas doctrinas, esas enseñanzas, esas 5 solas que él vio reflejadas en la Biblia fueron las que iniciaron lo que conocemos como la Reforma Protestante. Ahora, digamos que todavía, bajo mi punto de vista, no ha quedado un tanto explicado qué son esas 5 solas para que fuera tan importante para Lutero y que así iniciara esa Reforma Protestante. Bueno, vamos a poner un ejemplo que yo creo que aquí todos vamos a entender. Cuando, por ejemplo, un médico, un técnico en informática, un maestro de escuela, como se le suele decir, un teólogo o lo que sea, quiere hacer su doctorado, es decir, su máximo nivel de estudio dentro de su campo, el candidato a doctorado tiene que defender una tesis y tiene que defenderla ante un tribunal que le evaluará. Y solo cuando ese tribunal da por buena la tesis, el razonamiento, el fundamento que ha puesto ese candidato al doctorado, solo cuando el tribunal que le evalúa da esa tesis como buena, es cuando ese candidato accede al puesto de doctor en medicina, en filosofía, en teología, en lo que sea. Entonces y solo entonces. Pues digamos que teológicamente hablando, es decir, si cuando ese candidato tiene que defender unos razonamientos, una tesis, y el cuerpo docente que lo evalúa lo da como bueno, está diciendo de alguna manera, este hombre ha defendido una verdad como un templo, diciéndolo en términos un poquito para que nos entendamos. Bueno, pues en términos teológicos, ¿qué es una tesis? Esa misma que tenía que defender el candidato a doctor en medicina, por ejemplo. ¿Qué es una tesis? En teología, la tesis es la verdad. La antítesis, que es lo contrario a la tesis, es la mentira. Podríamos decir que en teología la tesis es la verdad de Dios, la Biblia. En teología, la antítesis de la verdad de Dios es Satanás, es la mentira. Ahora, tanto una tesis, un razonamiento auténtico y verdadero, como una antítesis, es decir, una falsedad de lo verdadero, tanto la tesis como la antítesis tienen una síntesis. Por ejemplo, la síntesis de la verdad espiritual, de la verdad de Dios, ¿quién podría ser? Dios. La Biblia es la palabra de Dios y la verdad de Dios y la tesis de Dios. Ahora, ¿quién sería la síntesis de la verdad de Dios? Dios mismo, el autor de esa verdad. ¿Quién sería la antítesis de la mentira? O perdón, la síntesis de la mentira, de la antítesis. El diablo, Satanás. En algunos casos, como dice la Biblia, también los hombres. Por ejemplo, esto es algo que podemos ver en un texto que muchos de vosotros conoceréis, que dice: antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Ahora, ese es un texto muy largo que yo no lo voy a citar, pero que cuando uno lo lee en la Biblia se está dando cuenta que parece que el apóstol Pablo está dando un razonamiento y está diciendo que cualquiera que quiera poner en tela de juicio la verdad de Dios, en ese momento que se pretenda, que el hombre pretenda poner en tela de juicio la verdad de Dios, sucede algo muy significativo. En ese momento queda Dios, por una parte, como verdadero, y el hombre que quiera poner en tela de juicio la verdad de Dios queda como mentiroso. Eso, por cuanto, de alguna manera, está siendo de antítesis a la verdad de Dios. Ahora, ¿qué dice también referente al diablo? Todos conocemos, muchos de nosotros conocemos un texto que hay en la Biblia que dice que el diablo es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Por eso decimos que la síntesis de la mentira es el diablo. La síntesis de la verdad es Dios. La síntesis de la mentira es el diablo. Y eso lo podemos ver porque, como os he dicho, el diablo es el padre de mentira. Y esa síntesis de la verdad,
Ese Dios de la verdad fue lo que de alguna manera descubrió Lutero en la Biblia, redescubrió en las Sagradas Escrituras a través de estas 5 solas que, insisto, iniciaron la Reforma Protestante. Ahora, como es lógico, cuando Lutero salió, empezó a predicar lo que predicó, cuando clavó sus 95 tesis allí en la Catedral de Wittenberg y empezó a surgir todo aquel movimiento de reforma protestante, salieron algunas iglesias nacientes de aquella reforma, algunas iglesias nacientes en aquella reforma. Iglesias que estaban ya planteando y predicando una serie de doctrinas de esas 5 solas que de alguna manera estaban en contraposición con la doctrina oficial que tenía la Iglesia de Roma. Y aquí quiero parar un momentito porque quiero contaros algo que me sucedió a mí hace unos 5 o 6 años. En Cádiz se está celebrando de cuando en cuando, creo que una vez al año, un encuentro ecuménico en que iglesias cristianas, iglesias católicas, iglesias evangélicas o protestantes, iglesias ortodoxas se reúnen. A mí cuando esto fue en la catedral y bueno, pues tienen una reunión en común. Cuando tuvimos una reunión hace unos 4 o 5 años, resulta de que se nos invitó a un ágape. Estuvimos comiendo bastante bien, que nos dieron de comer, y hablando con uno de los sacerdotes que había allí, me decía: hermano, ¿tú crees que verdaderamente hay tantas diferencias dentro de católicos y protestantes, tantas diferencias, y que sean verdaderamente importantes como para que no puedan ser salvadas y que no haya una verdadera unión entre católicos y protestantes? Me decía. Y yo le dije, el sacerdote se quedó perplejo. Yo le dije, no solamente no pueden ser salvadas, sino que son muchas las diferencias y bajo ningún concepto podemos salvarlas. ¿Por qué? Porque estaríamos yendo en contra de la verdad de Dios, de la tesis de Dios. A partir de ese momento, bueno, pues cada uno cogió por su camino y la verdad pues no le gustó muy bien mucho lo que le dije, pero esa era la realidad de lo que yo sentía y creía. A partir de aquí, amigos, quisiera comentaros que mediante esas diferencias existentes entre católicos y protestantes, vamos a ir, de alguna manera, descubriendo cuáles fueron aquellas 5 solas, o 5 tesis, o 5 verdades absolutas de Dios que Lutero no inventó y que descubrió en la palabra de Dios. Ahora, puesto que en esta conferencia sería imposible tratar todos los temas que abarcan estas 5 solas, porque tendríamos que hablar por separado de la Iglesia y San Pedro, del dogma de la infalibilidad papal, de las oraciones por los difuntos y el purgatorio, de la confesión auricular ante un sacerdote, de la gran pregunta o de la pregunta del millón, si se es católico o romano. Como no podemos abarcar todos estos temas, pues me gustaría, digamos, hablar de estas diferencias que encontró Lutero y dividirlas pues en 4 puntos. En 4 puntos, esas diferencias existentes entre católicos y protestantes, diferencias que vio Lutero en esas 5 solas, diferencias que iniciaron la Reforma Protestante. Esas 5 solas son solo la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo por Cristo, solo y todo para la gloria de Dios. Comenzamos solo la Escritura. La primera y gran diferencia existente entre católicos y protestantes es la importancia que cada uno de estos 2 grupos da a la palabra de Dios. Mientras que los evangélicos o protestantes consideramos la palabra de Dios como la única fuente de revelación, la única norma de fe y conducta en todos los asuntos que tengan que ver, valga la redundancia, con la fe, la conducta y la moral de la Iglesia, en la Iglesia católica se enseña que existen 4 fuentes de inspiración. En la Iglesia católica de los tiempos de Lutero y en la Iglesia católica actual se enseña que tienen 4 fuentes de inspiración. La primera de ellas es la Biblia, aunque siempre interpretada según el magisterio de la Iglesia. La segunda es la tradición, es decir,
que son todas aquellas cosas que sucedieron que no quedaron literalmente escritas en la Biblia y que han ido pasando de generación en generación hasta llegar hasta nuestros días. La tercera fuente de inspiración son las declaraciones de los papas, cuando estas declaraciones son dichas de una manera escátedra. No asustados por esa palabra escátedra, porque seguidamente yo os la explicaré. Es decir, que cuando el Papa habla de esa manera escátedra, todo lo que dice son considerados dogmas de fe, son considerados como palabras de Dios, y todo católico que quiera estar en plena comunión con la Iglesia Católica tiene que aceptar, por la fe, por decirlo así, todo lo que el Papa dice. Y la cuarta y última fuente de inspiración que tiene la Iglesia Católica, a diferencia de la sola palabra de Dios que tenemos los protestantes, son las proclamaciones o las definiciones de los concilios ecuménicos. ¿Qué son los concilios ecuménicos? Los concilios ecuménicos son reuniones convocadas por el Papa y convoca a obispos de todo el mundo. Y bueno, por citarle un ejemplo, el primero de ellos fue en el año 325, en Nicea, y el último fue en el Vaticano II, en la ciudad del Vaticano, en Roma, entre los años 1962 y 63. Ahora bien, por lo que se desprende de estos 4 puntos, o de estas 4 fuentes de inspiración que la Iglesia Católica Romana basa su fe, parece ser que la última palabra en cuanto a qué creer conforme a la fe y a la moral en la Iglesia no la tiene la tesis de Dios, no la tiene la verdad de Dios, sino que la tienen los hombres, por ser la Iglesia Católica, el magisterio de la Iglesia, quien dice y quien interpreta toda la palabra de Dios. Pero sin embargo los evangélicos o protestantes seguimos insistiendo en solo la Escritura, solo la palabra de Dios, solo la palabra de Dios, solo la tesis de Dios, solo la verdad de Dios. Y esto lo creemos no porque nosotros queramos sacarlo de la manga, sino porque es algo que está escrito en la misma tesis de Dios, que es la verdad de Dios. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo a los que no querían reconocerle en su tiempo: escudriñad las Escrituras. Es decir, estudiad las Escrituras, porque en ellas tenéis la vida eterna, y ellas, no los hombres, no las tradiciones, no los magisterios de nada, ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Eso podemos verlo en Juan 5:39. Podemos fijarnos también en cómo actuaban los judíos de una ciudad llamada Berea. Y dice el apóstol San Pablo, refiriéndose a esos judíos, que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Supongo que Tesalónica os sonará, porque es la antigua ciudad de Salónica, hoy en Grecia. Pues decía Pablo que los de Berea eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque cada vez que ellos recibían la palabra de Dios, no se creían a pie juntilla lo que Pablo les decía, sino que iban a comprobar a la palabra de Dios a ver si lo que Pablo les decía era conforme a la verdad de Dios, a la tesis de Dios. Y Pablo, muy distinto de lo que sucede hoy en la actualidad, porque se dice doctores tiene la Iglesia que saben resolver la doctrina. Pablo, en vez de decirle y presentar sus credenciales apostólicas y decir: oye, que yo soy un apóstol, que a mí el Evangelio no me lo ha revelado hombre alguno, que ha sido el mismo Dios quien me lo reveló en el camino de Damasco, ¿por qué no me creéis? Hubiera tenido razón si lo hubiera hecho, pero es tan importante, amigo, es tan importante creer la tesis de Dios, porque lo dice la tesis de Dios y la verdad de Dios, que Pablo les llama nobles. Y les llama nobles porque Pablo se quedaba maravillado y decía: me alegro de que no os fiéis de mí y que lo que yo os digo vayáis a las Escrituras para comprobar que es así. Por eso nosotros, los protestantes, vamos a las Escrituras, aunque la Iglesia romana y otras vayan a lo que quieran ir. Veamos también, por ejemplo, cómo el mismo apóstol Pablo ratificaba sus enseñanzas
no con su magisterio, no con el magisterio de la iglesia que había en aquellos tiempos, la iglesia naciente, sino con la palabra de Dios. Y él dice, Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a los hombres, a la tradición, conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, porque lo dicen las Escrituras. Las Escrituras son la tesis de Dios. Es la tesis de Dios. Es la verdad de Dios, y por eso los protestantes creemos en la sola Escritura, en la sola palabra de Dios. Mientras que la Iglesia romana cree en estas 4 fuentes de inspiración. Ahora, posiblemente algunos de vosotros se quedaron con esa palabra ex cátedra. ¿Qué querría decir? Cuando el Papa habla ex cátedra, es cuando el Papa habla como jefe, como maestro, como guía de la Iglesia. Y cuando habla como jefe, como maestro y como guía de la Iglesia, todo lo que diga es como si fuera el mismo Dios quien lo ha dicho. Y todo fiel católico que quiera estar en perfecta comunión con la Iglesia Católica tiene que creer, aunque su mente no lo entienda, todo cuanto dice el Papa. Es decir, que el Papa, cuando habla de esa manera, nunca se equivoca. Ahora, amigos, ese concepto de infalibilidad ha variado mucho ha variado en la Iglesia a través de los tiempos. Al principio se creía que la Iglesia como tal era infalible. Al principio, cuando nació la Iglesia, poco después de la resurrección de Cristo, se creía que la Iglesia como tal era infalible. Poco tiempo después se creyó que la infalibilidad estaba en las declaraciones, que es una de las fuentes de inspiración que tiene la Iglesia Católica, estaba en las declaraciones de los concilios ecuménicos. Pero sin embargo, antes de ayer, y digo antes de ayer porque fue en el 1870, mi abuelo estaba vivo, fue cuando dijo, no, cuando el Papa habla ex cátedra, ahí está de alguna manera el fundamento, la enseñanza, la doctrina de la Iglesia. Y fue en el Concilio Vaticano I, bajo el gobierno del Papa Pío IX o Pío IX. Y este Papa, exacta y literalmente, cuando declaró que cuando el Papa habla como jefe de la Iglesia, como maestro de la Iglesia, es infalible, lo dijo de la siguiente manera: y si alguno tuviere la osadía de contradecir nuestra definición, sea maldito. Ahora bien, la Iglesia Católica fundamenta esa infalibilidad del Papa, que el Papa no se equivoca, en unas palabras que vemos en el Evangelio de Mateo, y que después de que Pedro dijera a Jesús que era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús le dijo: y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y en esas palabras es donde la Iglesia Católica quiere ver que el apóstol Pedro fue constituido como piedra, cimiento y piedra fundamental de la Iglesia. Y que cuando Pedro el apóstol murió, todos los privilegios que él tuvo pasó a todos los demás obispos de Roma, porque dice que Pedro fue obispo de Roma. Pero la verdad es que si nosotros hacemos un riguroso y sano estudio, como dirían los más entendidos, una sana exégesis del texto que hemos leído de Mateo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si hacemos una sana exégesis del texto, no da pie para creer ni que Pedro hubiera sido obispo de Roma, ni que Pedro hubiera sido infalible, ni que en el caso de haber sido obispo de Roma y haber sido infalible pasó sus privilegios a todos los sucesores, haciendo una sana exégesis. Ahora, ¿qué es una exégesis? Hay dos palabras muy parecidas, que son dos palabras griegas.
Una de ellas es exégesis, la otra es eisegesis. Son muy parecidas. Ahora, ¿por qué digo haciendo una sana exégesis no veremos nunca esa doctrina que ve la Iglesia Católica en ese texto de Mateo? Porque cuando hacemos una sana exégesis, un sano estudio de la palabra de Dios, exégesis quiere decir que abrimos la Biblia, la tesis de Dios, la verdad de Dios, cuya síntesis es Dios, y dejamos que Dios hable por su palabra a nuestro corazón. Eso es hacer exégesis. Pero cuando no hacemos exégesis y hacemos eisegesis, estamos yendo a la verdad de Dios, a Dios, para hacer que Dios diga, por nuestros prejuicios, lo que Dios nunca ha dicho. Nunca ha dicho. Y como leemos en la misma Biblia, que es la tesis de Dios, que es la palabra de Dios, que es la verdad de Dios, y dijo el apóstol, Cristo es la cabeza de la Iglesia, no el Papa, no hombre alguno. Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, la cual Iglesia es su cuerpo, y Él es su Salvador. Ahora, esa frase que ha traído tanta polémica sobre esta piedra edificaré mi iglesia, jamás fue entendida por el apóstol Pedro como lo entiende hoy la Iglesia Católica. Porque Pedro nunca reconoció para sí esos privilegios que la Iglesia Católica de hoy concede al Papa. Y no solamente eso, sino que los compañeros apóstoles de Pedro nunca vieron en él una autoridad por encima de ellos, sino todo lo contrario, que cuando Pedro metió la pata, porque la metió, y como decimos aquí en Andalucía, hasta el pescuezo, cuando Pedro metió la pata, lo reprendieron. Y yo me pregunto, ¿quién se atrevería hoy en la actualidad a reprender al Papa? Pues a Pedro lo reprendieron. En Gálatas 2:11 podemos leer que lo cuenta el apóstol Pablo y dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, en su misma cara le resistí, porque lo que hacía era para condenarlo. No vamos a seguir más. Es decir, Pablo echó un soberbio broncazo al apóstol Pedro y no lo cogió aparte, como hubiera sido lógico. Mira, que voy a hablar contigo. No. Fue tan grave el pecado, el error, la metedura de pata de Pedro, que el apóstol Pablo se lo tuvo que decir delante de todos. Insisto, amigos, eso es imposible que pueda suceder en la Iglesia Católica en estos momentos. Nadie va a contradecir al Papa. Y Pedro, aceptando en humildad, pues se arrepintió. Es decir, que ni Pedro creía en los privilegios que hoy se cree que tiene el Papa, ni los demás compañeros apóstoles le dieron esos mismos privilegios. Incluso hasta el mismo Pedro, derrochando humildad, no se pone por encima, como sucede hoy, por encima de los demás obispos. Él mismo dice, ruego a los ancianos de la Iglesia, anciano yo con ellos, a la misma altura que ellos, al mismo nivel que ellos, no por encima de ellos. Ruego a los ancianos de la Iglesia que cuidéis de la Iglesia de Dios, no por fuerza, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre la Iglesia, sino como corresponde a auténticos hijos de Dios. Eso, por ejemplo, podríamos verlo en la primera carta que escribió el mismo apóstol Pedro, en el capítulo 5. Como he dicho antes, esta frase tampoco fue entendida ni por Pedro ni por los apóstoles, pero tampoco fue entendida esta frase de sobre esta piedra, digamos, relacionada con Pedro, tampoco fue entendida por los padres de la Iglesia, de la manera que la entiende hoy la Iglesia Católica, sino que entendieron que la piedra sobre la cual se fundamenta la Iglesia es la confesión que hizo Pedro. Ahora, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la piedra de la Iglesia, que Jesucristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y precisamente eso que creía la Iglesia antigua, eso que creían los padres de la Iglesia, es lo que en la actualidad creemos
las iglesias evangélicas, vulgarmente también conocidas como protestantes. Y por eso que creían los fieles, los padres de la iglesia, y por lo que la misma palabra de Dios dice, vemos que es así. En Mateo 21:42 dice que la piedra que desecharon los edificadores, es decir, está hablando de Cristo, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en Hechos 4:11 viene a decir 3/4 de lo mismo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y el mismo apóstol Pablo afirmó en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, otro cimiento que el que está puesto, otra piedra que la que está puesta, el cual es Jesucristo. Y tenemos que aclarar aquí algo, bueno, amigos, que la Iglesia Católica tardó 1870 años en saber de esa verdad. Si esa verdad hubiera sido una verdad básica para el creyente, para la Iglesia, para la salvación del pecador, eso se hubiera conocido desde el nacimiento de la Iglesia y no desde cuando nació mi abuelo, en el año 1800, que fue 62, no, mi bisabuelo, perdón, en 1862 que nació, 8 años después. Es decir, eso no es así. Ahora, una piedra de la iglesia, un cimiento de la iglesia, y podemos hacer la comparación con un cimiento de un edificio que vamos a hacer, tenemos que buscar un cimiento sólido, un cimiento estable. ¿Por qué? Porque si no hacemos una edificación con un cimiento sólido y estable, seguramente que la edificación se va a venir abajo. Por lo que la piedra de la iglesia o el cimiento de la iglesia tiene que ser un cimiento sólido, estable y fuerte. ¿Y quién más fuerte que el Señor Jesucristo? Pero la iglesia romana pretende que fue el apóstol Pedro. Y fijaros, hubo una conversación que tuvo Pedro con Jesús y dice así: desde entonces Jesús empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de ser muerto y de resucitar al tercer día. Y cuando Jesús dijo todo esto, Pedro, tomándolo aparte, le dijo: Señor, por favor, que nada de esto que tú estás diciendo que te va a acontecer, que nada de esto te acontezca. Y el Señor, volviéndose a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Vaya cimiento y vaya piedra más inestable hubiera sido el apóstol Pedro o cualquier sucesor de lo que dice la Iglesia de Roma. Pero gracias a Dios que la tesis de Dios, la verdad de Dios, esas son las que Lutero redescubrió en la Biblia, dicen que la única piedra de la Iglesia es el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo. Otra de las grandes diferencias entre católicos y protestantes está en cómo se cree, cómo se tiene, cómo se mira el sacerdocio dentro del catolicismo y dentro del protestantismo. Están las diferencias existentes entre un sacerdote católico y un pastor protestante o un pastor evangélico. El sacerdote católico tiene su función de mediador, pero dentro de los pastores evangélicos o pastores protestantes no creemos que haga falta ningún mediador. Y los pastores evangélicos, los pastores protestantes, no son mediadores de nada, porque no son sacerdotes de nada. Y esto es algo que podemos ver en algo que sucedió cuando murió Jesús. Dice en Lucas 23:45 que cuando Cristo murió, el velo del templo se partió por la mitad. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Si el templo de los judíos, allí había un velo que separaba lo que era el lugar de culto, una zona de la otra. Y el sacerdote entraba una vez al año para hacer un sacrificio por sus pecados y por todos los demás, por los del pueblo. Este sacerdote hacía como mediador entre el pueblo
y Dios. Pero cuando Cristo murió, se hizo de noche. Cualquiera ha visto una película de Jesús. Se hizo oscuridad. El velo del templo se partió por dos, y eso quería decir que ya teníamos entrada libre, sin mediador de ningún tipo, ni hombre, ni santo, ni de ningún tipo. Teníamos la entrada libre a Dios, acceso libre a Dios. Por lo tanto, cuando el velo del templo se rompió, eso nos dio dos significados muy interesantes. Primero, ir con toda libertad a Dios por medio de Jesucristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, y el otro beneficio es que podemos compartir con los hermanos las bendiciones que gratis hemos recibido de Dios. Eso es lo que conocemos los evangélicos, los protestantes, a diferencia del catolicismo, como el sacerdocio universal de los creyentes, y que tiene su apoyo bíblico no en una sacadera de manga, sino en la tesis o en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y Pedro dice en su primera carta y en el capítulo 2, vosotros, es decir, todos, no una clase selecta, no un clero, vosotros todos sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero por el contrario, la Iglesia Católica, y eso lo conocemos, enseña que hay una jerarquía que parte de forma piramidal del Papa, cardenales, obispos, sacerdotes y acaba en los laicos. Y enseña también que todos los que no son laicos, es decir, creyentes sencillos del pueblo, y pertenecen al clero, son mediadores entre Dios y los hombres. Pero eso ya no es por la sencilla razón de que el velo del templo se partió, dando entrada directa a Dios. Y porque a partir de ese momento del velo se partió, dice la tesis de Dios, dice la palabra de Dios, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Y no hay otro mediador, ni sacerdote, ni pastor, ni obispo, ni anciano, ni presbítero, ni nada. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Los evangélicos, los protestantes, amigos míos, creemos que si los presbíteros, los obispos, los pastores, los siervos de Dios son como deben ser, son servidores. Han sido separados por la congregación y son servidores para que desempeñen su función pastoral mediante la visitación, mediante la exhortación, mediante para todas las facetas que son las típicas de un pastor en una iglesia, en una congregación. Y la autoridad que tienen es la autoridad de servicio a la iglesia. La carta que escribió el apóstol Pablo a Timoteo en su capítulo 2 y versículos 5, 6, que como hemos señalado, vemos que no necesitamos mediadores humanos, porque tenemos a un solo mediador entre Dios y los hombres. Podríamos decir que eso se puede decir chillando, se puede decir más alto, pero no más claro. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y hay que entender, amigo, hay que entender que cuando Pablo decía que había un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, esas palabras eran excluyentes e incluyentes. Cuando decía que había un solo mediador entre Dios y los hombres, esas palabras eran excluyentes porque ahí estaba excluyendo a todos los mediadores que pueda el hombre inventar, sean vivos, o sean santos, o sean lo que quieran ser. Y cuando esas palabras digo que eran incluyentes, era porque estaba incluyendo al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, dentro de esas diferencias entre los pastores protestantes y los sacerdotes, hay una que parece ser que es la que más se ve, y es el contraste tan grande que hay entre los sacerdotes solteros y los pastores casados. Ese es el contraste, eso es lo que suele verse, eso es lo que la gente se pregunta.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué se casan los pastores? ¿Y por qué los sacerdotes son solteros? Bueno, podríamos dar un buen número de razones, para demostrar y apoyar, distinto a lo que hace la Iglesia Católica, el matrimonio entre los pastores. Pero solamente voy a dar 3 razones. La primera, como ni podría ni debería ser de otra manera, bíblica o sacada de la tesis de Dios, de la verdad de Dios. La segunda, histórica. Y la tercera, ética. Como razón bíblica, diremos que Hebreos 13:4 dice que el matrimonio es honroso en todos. Si el matrimonio es honroso en todos, ¿por qué no lo va a hacer en los pastores? Otra razón bíblica, de las muchas que podríamos dar, sería que hay una serie de requisitos que deben reunir los obispos, los presbíteros o los pastores. Esos requisitos no se pueden faltar. Esos requisitos no es, por ejemplo, cuando a mí me dicen preséntate para trabajar de conserje en tal empresa. Tiene que saber inglés, 2 metros de altura y saber chino. Y ni sé inglés, ni sé chino y soy de nada. Pero como tengo tráfico de influencia, entro y ocupo el puesto. Eso no puede suceder con Dios. Podríamos saltarnos los requisitos que nos pudieran requerir, humanamente hablando, pero ni podemos ni debemos saltarnos los requisitos que nos pone Dios. ¿Cuál es el requisito que le pone Dios a los que desean de corazón ser servidores suyos? Como pastores, como vísperos, como obispos, como ancianos, como presbíteros. Dice, si alguno desea obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, y eso es como ponerle la guinda al pastel, dice Dios, si tú que quieres ser obispo, pastor, no sabes cuidar tu propia casa, ¿cómo vas a cuidar la iglesia? Mi iglesia. Y aquí, hermanos, tenemos que ser enfáticos. Ya lo he dicho antes, podríamos saltarnos los requisitos que en términos humanos se nos pudiera requerir para ocupar cualquier puesto. Pero para ocupar el puesto de servidor de Dios a través de una iglesia, de una congregación, no podemos saltarnos esos requisitos. Y ante la pregunta, bueno, ¿y si tiene el don de la incontinencia? Es decir, que a lo mejor él decide en su corazón no casarse, bueno, pues que sea maestro, que sea evangelista, que sea cualquier otro llamado que el Señor le haya dado y que él sea consciente de que sea o que es un llamado que Dios le ha dado. Sencillamente eso. El pastor debe ser casado, porque tiene que saber lo que se pasa en una familia, y si no se sabe lo que se pasa en una familia con los problemas que da una familia, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Eso como razón bíblica. Como razón histórica diremos que todo aquel que es meridianamente conocedor de la historia de la iglesia del cristianismo, evidentemente, sabe que los sacerdotes y los papas podían casarse hasta finales del siglo XI. Posiblemente eso no lo sepan muchos o algunos de vosotros, pero eso es una realidad como un templo de grande. Hasta el año 1079 los papas y los sacerdotes pudieron casarse. Y eso no era ni más ni menos que hacer caso a lo que decía el mismo apóstol Pablo cuando dijo en 1 Corintios 9, no tenemos derecho a llevar a una hermana, a una cristiana por esposa, como también la lleva Pedro, porque Pedro cuando iba por ahí llevaba a su mujer, a su esposa. Y dice Pablo, no tenemos derecho de llevar a una hermana, a una creyente, a una cristiana como nuestra esposa, como también hace Pedro y los demás apóstoles. El
En Lucas 4, 38 y 39 se dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Es decir, que Jesús no vio inconveniente alguno en llamar a hombres casados y que continuando y siendo casados siguieran en sus ministerios pastorales. Y como razón ética, para apoyar el matrimonio de los sacerdotes, de los pastores, de los presbíteros, diré lo siguiente: no es verdad que un ministro de Dios podrá comprender mejor a los que están bajo su cuidado si conoce por experiencia sus necesidades, sus privaciones, sus disgustos, sus alegrías, tal como están en una familia y se encuentran en un matrimonio normal y corriente. Es necesario ser padre para amar como padre. Es necesario ser padre para aconsejar como padre. Yo no supe lo que era amar como padre y aconsejar como padre hasta que en el año 1992 nació mi hija. Es necesario, para aconsejar como padre, amar como padre, ser padre. Es necesario tener una familia, tener una esposa, tener hijos, para poder aconsejar a una familia. Es necesario ser casado, saber lo que sucede en una familia para poder aconsejar a matrimonios en los problemas que tiene la familia. Hubo un escritor católico, un autor católico llamado Eneas Silvio. Posiblemente ese nombre a muchos de vosotros no les diga nada. Si os digo que fue el que gobernó con el nombre de Pío II, un papa, posiblemente ya os diga algo más. Pues este Eneas Silvio, Pío II, dijo: si ha habido poderosas razones para prohibir el matrimonio a los sacerdotes, las hay aún más poderosas para volverlo a permitir. Y para concluir, amigos, esta diferencia de los pastores y los sacerdotes, el contraste entre pastores protestantes y sacerdotes católicos, la resumiremos de esta manera. El sacerdocio, a semejanza del que conocemos hoy en la Iglesia Católica, no tiene ni razón de ser ni su apoyo bíblico en la tesis de Dios, en la verdad de Dios. Si hemos visto, la segunda, si hemos visto que el matrimonio, según la palabra de Dios, es honroso en todo, y vemos que existen unos requisitos para ser obispo, siervo de Dios, es una ofensa a Dios prohibirle a un hombre lo que la palabra de Dios y el mismo Dios no solamente no le prohíbe, sino que apoya. Y por último, porque el único sacerdocio que en la actualidad existe en la Iglesia es el llamado sacerdocio universal de los creyentes, donde todos los cristianos sin excepción, seamos pastores o seamos los creyentes más sencillos, podemos ir directamente a Dios sin que tenga que mediar un humano ni un divino, santo, virgen ni nada, y podemos ir directamente a Dios. Porque como hemos ya repetido en 2 ocasiones, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Y ya vamos acabando. Hemos hablado de la sola Escritura, ahora sola fe, sola gracia, solo Cristo. Otra de las grandes diferencias existentes entre católicos y protestantes radica en el concepto que cada uno de estos grupos tiene de cómo se alcanza la salvación. Mientras que los evangélicos creemos que la salvación es un don gratuito de Dios, que se recibe solo por fe y por la absoluta gracia de Dios, los católicos creen que las buenas obras no solamente nos justifican, como dice la sección 6 del Concilio de Trento, sino que también son de vital importancia, como también dice el Canon 24 del mismo Concilio de Trento. Y aunque es verdad, amigos, que la Iglesia Católica dice que la salvación es un don de Dios, también dice que esa salvación se recibe por medio de los sacramentos. Según la doctrina católica, estos sacramentos son 7: bautismo, confirmación, penitencia o confesión ante un buen sacerdote, Eucaristía, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio. Ahora, los evangélicos no creemos en 7 sacramentos.
creemos en dos, que preferimos llamarle no sacramentos, sino ordenanzas. Y le llamamos ordenanzas porque los sacramentos parece ser que según la Iglesia Católica confieren cierta gracia para salvar, pero nosotros creemos que son ordenanzas y creemos en dos solamente, porque Jesús solamente instituyó el bautismo y la cena del Señor. Y mientras que el bautismo solamente es un símbolo, no confiere ningún tipo de gracia, como sucede en la Iglesia Católica, que se le quita el pecado original, mientras que el bautismo es un símbolo de una limpieza, de un lavado espiritual que ha sucedido en el interior, en el corazón de la persona, en la comunión o en la cena del Señor, tanto el pan como el vino sigue siendo pan y sigue siendo vino antes y después de la comunión. Jesús dijo que ese es el problema y ahí radica esta doctrina católica: tomad y comed porque esto es mi cuerpo. Y el problema, o la Iglesia Católica ve en ese verbo es. ¿Ves? Esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Ahí es donde radica el problema, ahí es donde la Iglesia Católica fundamenta su doctrina de que cuando el sacerdote consagra, se convierte el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Pero tenemos que decir que Jesús hablaba un dialecto del arameo, ni siquiera hablaba el hebreo, sino un dialecto del arameo. Y en ese dialecto del arameo el verbo solía estar tácito. ¿Qué quiero decir con esto? Que Jesús no dijo, esto es mi cuerpo. Dijo, esto, mi cuerpo. Esta, mi sangre. Y lo que estaba queriendo decir era que eso, el pan, representaría a su cuerpo que iba a ser entregado y partido y molido por nuestros pecados. Esta, mi sangre. Que el vino iba a representar su sangre, que iba a ser derramada en la cruz del Calvario para nuestra salvación, pero que en ninguna manera quiso decir que aquel pan se convertiría en su cuerpo, ni que se convirtió en su cuerpo, ni aquel vino se convirtió en su sangre, por una sencilla razón. Primero, porque estaba hablando de un memorial que tendrían que celebrar los creyentes después de su muerte y resurrección, hasta que Él viniera. Y en segundo lugar, porque era el mismo cuerpo de Jesús, las mismas manos de Jesús, las que sostenían aquel pan. A ver, Jesús dijo en muchas ocasiones palabras como esas. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vid y vosotros los racimos de uva, o los pámpanos. Yo soy la puerta. Juan el Bautista dijo de Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan el Evangelista dijo que era el león de la tribu de Judá. Y créanme, amigos, Jesús no se convirtió en una puerta literal por donde la gente entraba, no se convirtió en un camino literal que la gente pisaba, no se convirtió en una vid o una parra. Tampoco nosotros nos hemos convertido, ni yo he visto nunca a nadie, a un creyente convertirse en un pámpano, en un racimo de uva, ni tampoco hemos visto a Cristo convertirse en un cordero ni en un león. Ahora, cuando dijo Jesús que Él era el camino, estaba queriendo decir que Él representaba al único camino para ir a Dios. Cuando dijo que Él era la puerta, estaba queriendo decir que Él era la única puerta por donde el pecador puede entrar para llegar a Dios. Cuando Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba queriendo decir que representaba al auténtico y al verdadero Cordero de Dios que iba a ser el que iba a quitar de una vez por todas el pecado del mundo. Y cuando Juan el Evangelista en el Apocalipsis dijo que Jesús era el león de la tribu de Judá, estaba queriendo decir que con la fuerza del león es como pelearía el Hijo de Dios por su pueblo. Así que esa doctrina, la verdad, es que no tiene sentido que se crea. Y por eso los cristianos evangélicos, los protestantes, no creemos en esa doctrina de la transubstanciación. Creemos sinceramente que cuando Jesús dijo en una ocasión que era necesario comer su carne y beber su sangre, y algunos cuando oyeron a aquellos decían, vamos a comer su sangre, es que no somos caníbales. Tenían unos pensamientos así entre ellos
le dijo, el espíritu es el que da la vida, la carne, esa que ustedes creen que tenéis que comer, para nada aprovecha. Las palabras que os estoy hablando tenéis que tomarlas en sentido espiritual. Y el comer el cuerpo de Cristo y el beber su sangre no es un acto que se ejecuta con la boca, sino que se ejecuta en el corazón. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y cuando nosotros y yo vamos de todo corazón a Cristo, en ese mismo instante estamos comiendo su cuerpo y bebiendo su sangre para nuestra salvación. Así es como creemos los cristianos evangélicos, a diferencia de los católicos, porque así lo dice la palabra de Dios. La transubstanciación y esta doctrina, amigos, es contraria a todo. Sabemos que ha habido muchas personas a través de los siglos que han sido envenenadas con el vino y con el pan. Han echado veneno. Se cuenta, hasta donde yo sé, no puedo afirmar de que sea verdad, que el Papa Víctor II fue envenenado porque alguien echó veneno en el cáliz. Y yo diría, ¿puede acaso la sangre de Cristo envenenar a alguien? Esa doctrina católica que no creemos en los cristianos evangélicos o protestantes va en contra de la naturaleza. Nosotros creemos que Dios nos ha dado el sentido de la vista, el sentido del gusto y el sentido del tacto para saber que lo que tocamos es pan, de lo que gustamos es pan y que lo que tomamos es pan antes y después de la consagración. Ahora, si según esta doctrina católica tenemos que dudar de los sentidos que Dios nos ha dado, ¿en qué se convertiría nuestra vida? ¿En qué se convertiría nuestra vida? Los evangélicos sí que creemos en las buenas obras. No predicamos una salvación barata, como dice la Iglesia Católica, sino que predicamos una salvación que costó hasta la última gota de la sangre de Jesucristo. Creemos en las buenas obras, pero no hacemos buenas obras para merecer la salvación, sino que hacemos buenas obras en obediencia a Dios y por agradecimiento a esa salvación que Cristo ganó en la cruz del Calvario en nuestro lugar. En Efesios capítulo 2 y versículo 8 leemos que el apóstol Pablo dice: habéis sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y la fe no es por mérito vuestro, no es de ninguno de nosotros, es un regalo de Dios. No habéis sido salvados por obra, para que nadie se lo crea. Y en Tito, la carta que escribió Pablo a Tito, dice en el capítulo 3, que nos salvó Dios no por obras de justicia, no por buenas obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Una manzana no es la que hace al árbol, es el árbol el que hace o da la manzana. Es el cristiano el que hace la obra. Una buena obra jamás podrá producir un cristiano. Es aquel cristiano, aquel que verdaderamente ha creído en Cristo de todo corazón, es el que por agradecimiento y amor a Dios hace las buenas obras. Así que creemos que la salvación costó hasta la última gota de la sangre de Jesús, por lo que no predicamos una salvación barata. Y aunque es verdad lo que la Iglesia Católica dice, que Cristo es nuestro Salvador, también dice que María, por ejemplo, es mediadora de todas las gracias, que es el auxilio de los pecadores, cuando la palabra de Dios, la tesis de Dios dice que hay un solo Dios y que en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. La Iglesia Católica hace mucho énfasis en ir a los santos, a María, para obtener el favor de Dios. Pero sin embargo los cristianos evangélicos, los protestantes, creemos que solo hay un camino y ese es Jesucristo. Solo hay un medio para ir a Dios y esa es la fe y la gracia. Solo hay un libro para aprender las cosas de Dios y de la salvación y esa es la Biblia. Solo hay un propósito en nuestra vida y es la salvación. Y solo hay un fin, darle toda la gloria a Dios. Y por último, amigos míos, y como conclusión, decir que no hay cosa que esté más alejada de la verdad y de la realidad, que es como cuando se dice que los evangélicos o los protestantes somos luteranos. Porque han existido muchos grupos de cristianos. Después de la Reforma, como el pastor Sergio comentó,
Y antes de la Reforma, los valdenses, los anabaptistas, los paulicianos, los albigenses, y de la misma manera que no somos luteranos, ni tampoco somos como los otros grupos cristianos, sí nos identificamos con Lutero y con los otros grupos, no es porque seamos sus seguidores, sino como ellos tratamos de seguir al Señor, no mediante las cosas de los hombres, sino mediante la tesis y la verdad de Dios, que es su palabra. Por lo tanto, esa es nuestra manera como cristianos de seguir al Señor. Creemos en la sola Escritura porque dice la palabra de Dios que esa Escritura es inspirada por Dios. Creemos en la Escritura porque ellas son las que nos pueden hacer sabios para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Creemos en las Escrituras porque son perfectamente aptas para enseñar, corregir, redarguir y hacer al hombre enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Creemos en las Escrituras porque ella es la palabra profética más segura que tenemos, que alumbra nuestro caminar diario. Creemos en las Escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Cristo. Creemos en la Escritura porque contienen las 5 verdades de Dios, y todo hombre o grupo religioso que quiera poner entera en juicio la verdad de Dios o las tesis de Dios, en ese momento se convierte en mentiroso, y nosotros queremos dejar a Dios como el único verdadero. Creemos en las Escrituras porque ella será la que nos va a ayudar en el último día del juicio. Creemos en la sola Escritura porque dice la palabra de Dios que Cristo murió conforme a las Escrituras, que padeció y fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Creemos en la salvación por la sola fe y por la sola gracia, porque como dijo el escritor a los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Creemos en la sola fe y la sola gracia, porque San Pablo dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y la fe no de vosotros, pues es un don de Dios. Creemos en la sola fe y la sola gracia, porque como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Creemos en la sola fe y en la sola gracia, porque la palabra de Dios dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en la salvación solo por Cristo, porque Cristo fue quien murió por nuestros pecados y por su muerte fuimos curados, salvados y sanados. Creemos en la salvación solo por Cristo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Creemos en la salvación solo por Cristo, porque en ningún otro hay salvación, porque Dios dice que no hay ningún nombre que haya sido dado como autorizado debajo del cielo a los hombres por quien podamos ser salvos. Creemos en la salvación solo por Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Creemos que toda la gloria es para Dios, porque como dice la Escritura, todo lo que Dios ha hecho y todo lo que el creyente haga debe y ha de ser para la gloria de Dios. Y por como acaba el Padre Nuestro, aunque algunos no lo sepan, Jesús dijo, refiriéndose al Padre, porque tuyo, oh Padre, es el reino, el poder y la gloria por siempre. Creemos en las 5 solas, creemos en las 5 tesis, creemos en las 5 verdades absolutas de Dios, porque como sabiamente dijera nuestro compatriota, periodista y escritor y gran académico de la lengua española, creer en las Escrituras, creer en el Dios de la Reforma, creer en el Dios que se predicó cuando Lutero es estar en la verdad, y creer todo lo contrario es permanecer en el error. Que Dios los bendiga y muchas gracias por su atención. Muy bueno, muy bien. Damos las gracias al hermano Ramón por esta exposición. Creo que todos y cada uno de nosotros hemos podido sacar conclusiones de cada uno de estos 5 puntos, de estas 5 solas: la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. No sé si hay alguna pregunta que
cualquiera de vosotros me gustaría dirigir en este momento a Ramón para no tanto ampliar, pero sí posiblemente aclarar o alguna duda que suscite en su exposición, pues este es el momento de que puedan hacerlo. Quería decir una cosa en cuanto a la reforma y la palabra de Dios, que no es algo, creo yo, que surgió, aunque surgió, ¿no? Eso surgió en esa fecha, en ese tiempo, pero yo creo que hoy en día sigue habiendo todavía voces dentro de la Iglesia Católica Romana de que están pidiendo a voces una reforma, como puede ser el celibato. Hay voces y hay sacerdotes que se guían por el casamiento, por la boda. Hay también sacerdotes que no creen en la infalibilidad del Papa. Y por eso digo yo, creo, mi opinión, no sé la suya cuál será, de que hoy en día sigue habiendo todavía reforma, y ha habido escalones tras escalones, y la Iglesia Católica sigue reformándose debido a que hay voces que se levantan en cuanto a estos puntos que yo he tratado. No sé si está de acuerdo. Sí, es que precisamente, como dije al principio, aquí no hemos podido tratar todo lo que deberíamos haber tratado. Tenemos en mente, por lo menos yo tengo en mente, de que algún día pudiera hacerse un ciclo de conferencias sobre la reforma en los que pudiéramos tratar la Iglesia de San Pedro, somos católicos o somos romanos, la Bienaventurada María, las oraciones por los difuntos, muchos temas, cada uno por separado y en una conferencia tan genérica que abarque todos los puntos que hemos tratado. Pero dentro de lo que redescubrió Lutero, existe un concepto que se llama en latín Ecclesia semper reformanda. Es decir, que la Iglesia siempre de alguna manera se estaba reformando. Y cuando tú decías lo de esas voces, pues es verdad, la Iglesia se está reformando. Y esta es una opinión muy particular mía, que yo no estoy diciendo que vosotros tengáis que tener la misma opinión que yo. Pero hay un texto que dice, en el Apocalipsis, habla Dios y refiriéndose, entiendo yo, a la Iglesia romana, que Dios dice, salid de ella, pueblo mío. Es decir, que Dios tiene mucho pueblo pueblo dentro de la Iglesia romana. ¿De dónde hemos salido nosotros? ¿Hemos salido del Islam? Hemos salido de la Iglesia romana. Somos ese pueblo que Dios tiene y ha rescatado y que cuando a Él le ha aparecido, lo ha sacado y lo ha puesto en la roca para que siga el Señor. Perfectamente de acuerdo. Muchas gracias. Si hay alguien más que quiera preguntar algo acerca de este tema. Si no, pues lo único que nos queda es daros las gracias por vuestra asistencia en esta tarde y por supuesto también gracias a Ramón Olmo por preparar y dedicar tiempo a la preparación de esta conferencia y también el estar dispuesto a asumir el reto de compartirla. Esperamos que pronto esta conferencia pueda ser también impartida en otros lugares, ya se hará también la publicidad de ella y sobre todas las cosas recordar lo que hemos querido reflejar aquí. Lee la Biblia, porque es en ella, en la palabra de Dios, donde encontramos la propia reforma que tiene que la palabra de Dios hacer en nuestras vidas. Esperamos que el Señor os bendiga, que nos guarde y de nuevo muchas gracias por vuestra asistencia, muchas gracias de nuevo Ramón, estamos despedidos.